Sinergia Cefía Podcast. El siguiente programa es una producción del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Los comentarios correspondientes a nuestros invitados y panelistas son de carácter personal y no reflejan necesariamente las políticas del Cefía o sus agremiados. Sinergia Cefía Podcast. Hola, ¿cómo están? Esperamos muy bien. Feliz 2024. Es un motivo de mucha alegría poder acercarnos nuevamente a ustedes, profesionales del Cefía, y también a quienes nos escuchan y nos ven desde otras profesiones, pero siempre interesados en el quehacer de la ingeniería y de la arquitectura. Estamos estrenando Sinergia Podcast, este espacio de conversación de profesionales con profesionales, ahora con un nuevo horario a partir de las 6 de la tarde los miércoles, así que estén atentos a través de nuestras redes sociales para que puedan ser parte de este podcast, nos puedan dejar sus comentarios y también se puedan acercar a sus colegios a proponer esos temas de los que quieren que conversemos acá en este espacio, que será vespertino o que será matutino, para quienes nos puedan luego sintonizar de forma diferida a través de Spotify y también de Google Podcast, que son otras de las plataformas en donde estamos. Esperamos, como les decimos, que este 2024 sea muy venturoso, que todo nos salga muy bien y que podamos echar para adelante todos como país, que es lo más importante. Y por eso, precisamente, hoy tenemos un espacio para invitarlos a votar en esta elección municipal que será el primer domingo de febrero, ya casi. Si usted todavía no se ha informado al respecto, hágalo. Si va a estrenar su cédula, estrénela de esa forma. Si usted está con esos 18 años o 19 y no ha ido a las urnas, este es el momento adecuado. Y acérquese porque su comunidad lo necesita. Y para incentivarlos a ese voto y un poco para hablarles de la importancia que reviste y por qué el Cefía, se preguntará usted, ¿por qué el Cefía está promoviéndonos o nos está invitando a votar? Bueno, también hay ahí un tema importante que queremos conversar con ustedes. Les presento de inmediato a nuestros invitados en este podcast del 2024, al señor don Héctor Fernández, director del Registro Electoral de Financiamiento de Partidos Políticos y magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Héctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jessica. De verdad, un gusto y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este 2024. Y también saludo al ingeniero don Olman Vargas Celedón, que es nuestro presidente ejecutivo, nuestro presidente de Junta Directiva, del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Don Olman, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, Héctor. Y un gusto estar acá con ustedes, con todos los profesionales, para hablar de un tema muy importante en este momento dentro de nuestra realidad nacional. Empiezo con usted en esta parte, don Olman. Es de mucho interés y no distingue profesión, pero sí es cierto que hacemos un esfuerzo importante por invitarlos a través, en este caso, de la Comisión Pensar en Costa Rica, de la Junta Directiva. ¿Por qué? Porque esa reflexión de no importa su profesión, pero sí llamamos a los profesionales Cefía a votar. ¿Por qué reviste tanta importancia? Sí, definitivamente los gobiernos locales, ¿verdad? Los gobiernos de cada municipio, de los 84 que tiene este país en este momento, más 7 consejos de distrito, ¿verdad? Correcto. Son muy importantes para nosotros por dos razones básicas. Primero, manejan todo lo que es la infraestructura a lo interno de cada cantón, y de eso estamos hablando de aceras, de puentes, de asfaltados de calles, de construcciones, obras civiles, etcétera. Y en ese sentido, para el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos es muy importante que los departamentos de ingeniería y arquitectura, los departamentos de catastro que muchas municipalidades tienen, estén, bueno, primero que nada, con profesionales competentes a cargo, además con el apoyo de la comunidad. Para eso existen incluso comisiones especiales en algunos temas particulares, donde la gente de la comunidad puede participar y apoyar el ejercicio de la gobernanza de la municipalidad.
Y también tienen recursos importantes que deben ser invertidos en el desarrollo de la comunidad. Desde ese punto de vista, es muy importante que los ciudadanos tengan la oportunidad, como existe en este país, de votar por sus autoridades por el próximo periodo. Hay muchas opciones, ¿verdad? Hay partidos locales, hay partidos tradicionales, hay partidos bastante emergentes, y en esa gran gama de posibilidades, pues cada uno de los ciudadanos debe tener la posibilidad de escoger, de votar y de apoyar después propiamente el desarrollo del gobierno local. Don Héctor, hablemos de estos invitados a votar, los que estamos invitados, y es una invitación muy valiosa, que quizá para muchos, como nacimos con el voto, muchos de nosotros tal vez no lo valoremos mucho, quienes tuvieron que luchar por él lo valoran más, o quienes en otras latitudes se encuentran en este momento entienden que este ha sido un regalo muy valioso que quizá no hemos aprovechado de la forma correcta, pero quienes somos los favorecidos, los bendecidos con el voto. Es muy importante eso que usted señala. En realidad, si lo vemos, hay varios estudios y varios indicadores a nivel mundial, y son muy pocos los países que califican como democracias plenas. Y nosotros estamos dentro de ese grupo. Estoy hablándole de menos de 20 países a nivel mundial, ¿verdad? Donde sí cumplen una serie de factores, una serie de indicadores para decir que es una democracia íntegra, transparente, donde se respeta adecuadamente la voluntad popular. Ciertamente, cada vez que nos alejamos más de ese, llaman los especialistas, los autores, de ese clivaje, es decir, ese hecho, un punto de inflexión en el cual, ¿verdad? Pasamos de una sociedad donde no tenía ninguna confianza en el resultado electoral, donde era la Asamblea Legislativa, es decir, los políticos los que nombraban al presidente de turno, siglo XIX y mediados del siglo XX, a partir del año 49 con una constitución, que es donde nace el Tribunal Supremo de Elecciones, y que en esa coyuntura se le da una gran cantidad de potestades, de facultades especiales, y por supuesto las primeras elecciones, 53 y 58, era un padrón que apenas llegábamos a los 300,000 electores, ¿verdad? Con 4 partidos políticos en las papeletas, más o menos, donde todavía la gente tenía cierta suspicacia, es decir, no tenía cierta confianza, era un abstencionismo muy grande. Después se fue generando esa confianza, y ya a la década de los 60, 70, 80 tuvimos participaciones que rondaban el 80%. Hoy por hoy estamos otra vez en el otro lado, ¿verdad? Como usted bien dice, ya las nuevas generaciones pues recuerdan poco que se derramó incluso sangre en el año 48 para tener el sistema que tenemos, lo ven como algo que está ahí, como algo que nunca se va a acabar, ¿verdad? Entonces, ya en la última elección vimos que aumentó el abstencionismo todavía más a nivel nacional, estuvimos casi en un 40% de abstencionismo. Hoy tenemos un padrón que supera los 3,5 millones de electores, de hecho somos más de 3,600,000, solo que incluyendo a las personas que están inscritos para votar en el extranjero, pero en esta elección, que no es una elección, son 84 elecciones, porque es elecciones en cada uno de los cantones. Vamos a participar todos los que estén empadronados en nuestro país, o sea, para votar en algún lugar. Ya tenemos casi que todo listo, ¿verdad? Estamos esperando, ojalá, que motivar y yo creo que en esto celebro este tipo de programas, este tipo de espacios, porque es importante todos poner un granito de arena para motivar. El país ha apostado desde los finales de los 90 por darle mayores potestades a las municipalidades, por ir hacia una vía de descentralización, y ahora las municipalidades tienen, lo decía don Olman, muchísimas responsabilidades. Ojalá que la gente entienda eso, porque esto es una sinergia, pues, como dice el programa, ¿verdad? O sea, entre todos tenemos que darle, por un lado, la confianza o depositar mediante el voto la confianza en algunas, pero también exigirle cuentas, ¿verdad? Y tratar de hacer una rendición de cuentas de parte de ellos para 4 años después pasar la factura a ver si continúan o no continúan los que han estado con las riendas. Pero ojalá que nos motivemos todos, porque es importante escoger quiénes van a definir o tomar las decisiones en los gobiernos locales. Les voy a preguntar, antes de seguir un poco hablando de este detalle, de esta importancia del voto. Yo recuerdo muy claro mi primer voto, digamos, tengo conciencia absoluta de la urna allá en Jicaral, en la península de Nicoya, pero quiero que ustedes me cuenten su experiencia del primer voto. ¿Lo recuerdan? Don Olman, don Héctor. Sí, claro, uno siempre recuerda el primer voto, y muchos de los que siguieron, a veces para bien, sí, a veces para mal.
Definitivamente es una experiencia cuando uno es joven, ¿verdad? El hecho de ir a votar es parte de ese proceso donde las personas o los jóvenes empezamos a sentirnos ya importantes, con una responsabilidad grande, el poder sacar una licencia, el poder ir a votar, son como cosas muy significativas, ¿verdad? Que hacen una diferencia entre lo que había sido hasta ese momento y lo que es a partir de ese momento. A mí me tocó votar por primera vez hace ya muchos años, en la elección del 78. Fue una elección muy marcada también por una participación importante de los jóvenes en aquel momento, y que empieza rompiendo el esquema de los partidos tradicionales que habían habido hasta ese momento, que después, bueno, se mantuvo por unos años y después ya cambió completamente al esquema multipartidista que tenemos ahora. Eran elecciones muy diferentes, ¿verdad? No había la potencia que tienen actualmente los métodos electrónicos como las redes sociales, ¿verdad? Los métodos masivos. Había mucho de ir a las localidades, los candidatos iban, se hacían plazas públicas mucho que se llamaban, ¿verdad? Signos externos. Yo soy del sector de la Sabana, pero la familia de mi papá es de Escazú, y recuerdo para esa ocasión en Escazú uno de los candidatos entró a caballo, ¿verdad? Para la plaza pública, cosas que ahora serían impensables, ¿verdad? Ha variado mucho, pero siempre es una responsabilidad muy bonita y muy interesante. Y yo quisiera aprovechar, antes de escuchar a don Héctor y su primera experiencia, pero para reforzar algo de lo que él decía, y es de la importancia que cada vez han venido adquiriendo más los gobiernos municipales en general, en las responsabilidades que tienen asignadas a raíz de toda una serie de transformaciones que han venido sucediendo en la legislación. Yo trabajé cuando recién graduado en el Ministerio de Obras Públicas, y el Ministerio de Obras Públicas era un rector total del país, ¿verdad? O sea, si usted estaba en la comunidad de Upala y había que poner un alto en la esquina del parque, tenían que venir a la sede central, esperarse a que alguien fuera ya a hacer un estudio y autorizar que se pusiera un alto en la esquina del parque de Upala. O sea, era un control absoluto y total del aparato estatal del gobierno central. Y bueno, eso ha cambiado mucho, se han ido descentralizando muchas cosas, todavía no las suficientes, pero de ahí la importancia entonces de entender cuál es el proceso que están viviendo las municipalidades, cómo cada vez tienen mayor control y así debe ser sobre su territorio, y bueno, es parte de este proceso. Y eso es impensable, ¿verdad? Ese desplazamiento y esa lentitud, estaríamos escandalizados en la actualidad con ese sistema, y bueno, ha evolucionado para bien en muchas áreas. Don Héctor. Claro, y empezando también por lo que dijo don Olman, es que ya no podemos pensar en una sociedad con una población ya vamos teniendo a los 6 millones de habitantes, seguir las mismas reglas que seguíamos cuando éramos apenas 1 millón o 2 millones de habitantes, ¿verdad? Todavía nosotros vivimos, bueno, ya yo viví y recuerdo las noticias, el ciudadano número 1 millón y 2 millones, etcétera, ¿verdad? Entonces ya, por supuesto, un Estado centralizado no va a satisfacer adecuadamente las necesidades de toda la población. De ahí la importancia de la descentralización en los gobiernos locales. Y esto tal vez será un cambio para bien, es decir, estamos viendo cómo ojalá cada vez más los gobiernos locales logren empoderarse y hayan instituciones que también les ayuden, los potencien a eso. Pero por otro lado vemos un cambio lamentable para mí, por lo menos que me apasiona este tema, porque la primera vez que voté sí fue en el año 86, pero eran, como bien decía don Olman, otras épocas. Los partidos políticos tenían muchísimo más participación ciudadana a lo interno, o sea, las personas eran muy identificadas con los partidos políticos. En todos los barrios, creo yo, había un club de un partido, y uno como chiquillo se motivaba solo a ir a pedir una bandera, o ir a pedir una camisa, o ir a que lo pusieran a trabajar de guías, ya eso lo motivaba a uno, ¿verdad? Eso era de verdad un trabajo hormiga de los partidos, ¿no? En todas las comunidades tenían sus representantes, y se veía una verdadera fiesta. Yo recuerdo, por ejemplo, sentarme con mi hermano ahí en la acera, viendo pasar carros, entonces uno lo identificaba, si era la bandera de uno, la bandera de otro, entonces uno iba como jugando a ver cuántos carros pasaban con una bandera, cuántos pasaban con otro. Hoy por hoy, lamentablemente, hicimos una tregua navideña el 16 de diciembre, el 1 de enero, y nosotros decíamos, vamos a decir que se apague la campaña, pero no la hemos visto encendida, ¿verdad? Ojalá que en estas últimas semanas pues se motive más. Sabemos que
pasa mucho por el financiamiento. Sí. Muchos partidos no tienen los recursos necesarios para hacer, pero yo creo que eso es parte de lo que tal vez mucha gente extraña, ¿verdad? Vivir esa fiesta electoral, esa campaña, esa motivación, esa pasión. Las plazas públicas convocaban muchísima gente. Yo recuerdo que era la medición de fuerzas, ¿verdad? Quien llenaba más cuadras en el Paseo Colón, ya en la parte presidencial, y era todo un acontecimiento. Entonces, pues sí, ya más bien hemos venido a campañas más pasivas, menos festivas, menos pasionales, pero es que también cada vez son menos las personas que se involucran en los partidos políticos. Yo creo que hay que generar cambios más bien en el otro sentido. Así es. Vamos a hacer nuestra pausa y regresamos en este espacio de conversación en donde además estamos haciendo esa reflexión. Somos más habitantes, cada vez estamos o hay mayor apatía por ir a las urnas, pero creo que también pasa por el hecho de que seamos conscientes de qué hacemos nosotros en las urnas y que a raíz de eso, qué es lo que pasa, cómo incide directamente en el desarrollo de mi comunidad, en el bienestar de mi comunidad. No le dejemos a otros la responsabilidad, no dejemos que otros decidan por nosotros, y eso es muy valioso porque, como ya comentaban don Olman y don Héctor, este es un regalo que tenemos que costó muchísimo, que estamos en un selectísimo grupo de unas 20 naciones que tienen esta posibilidad de ir con tranquilidad a las urnas. Basta con ver noticias en la actualidad para saber que esa no es la realidad de muchos países. Así que les recordamos que estamos en Sinergia CEFIA Podcast y que este programa ha sido impulsado por la Comisión Paritaria de Pensar en Costa Rica. Hacemos la pausa y regresamos. Sinergia CEFIA Podcast. Gracias por continuar con nosotros en Sinergia CEFIA Podcast, estrenando este espacio de conversación remozado en este 2024, deseando siempre que sea un año muy venturoso, que sea un año de muchos proyectos y que cualquier obstáculo que haya pues sea superado con integridad, con sacrificio y con muy buena actitud, que es lo más importante. En este espacio hoy estamos conversando con don Héctor Fernández del Tribunal Supremo de Elecciones, con don Olman Vargas, presidente del CEFIA, y los estamos invitando a votar y estamos haciendo reflexión de esas anécdotas bonitas, del impacto que tiene en la sociedad el hecho de que podamos votar y también de la importancia que revisten los municipios y cómo la descentralización también de alguna manera pues ha ayudado muchísimo a construir la Costa Rica que tenemos hoy, pero que también hay una cuota muy importante en el voto que tal vez no estamos cumpliendo los ciudadanos como corresponde. Don Olman, me decía que queríamos seguir conversando y reflexionando sobre eso, sobre importancia del voto, de la realidad, de responsabilidades. Sí, oyendo ahora a don Héctor, pensaba sobre alguna paradoja ahora que se presenta, y tal vez él incluso podría ampliar ahora un poquito, precisamente de esa gran participación ciudadana que había anteriormente en las elecciones de otras épocas, donde la gente participaba no solo yendo a votar, sino había grupos de muchachos y muchachas que iban a pegar banderas, otras hacían comida para los fiscales de mesa, todo este tipo de cosas. Y ese es un tema particular. Los fiscales de mesa era toda una responsabilidad si a uno le daban la asignación, ¿verdad?, de ir en una mesa durante un periodo, normalmente son 2 turnos, para revisar de que todo estuviera bien, de que no hubiera ninguna posibilidad de un fraude o cosas de ese tipo, en momentos en que la población era muchísimo más pequeña. Ahora, como decía don Héctor, más de 3 millones de personas votando, y a los partidos les cuesta montones, siquiera montar su grupo de fiscales de mesa que vayan a estar ahí en el momento de las votaciones. Y entonces esa es la paradoja, ¿verdad? Ahora con muchísimas más personas y es muchísimo más difícil conseguir la gente que pueda llegar y aportar. Entonces hay muchas maneras de aportar, no solo votando, participando activamente, por ejemplo, en fiscales de mesa de un partido y en otro tipo de actividades. Pero ahora con mucha más gente, y cuesta muchísimo más encontrar la gente que saque el rato y que asuma esa responsabilidad. Ha sido más difícil, ¿no, Héctor? Claro, eso es uno de los problemas que tenemos desde los años 90 y que hemos tenido que venir haciendo cambios, ¿verdad?, a nivel legislativo. Ahorita, por ejemplo, vamos a hacer una prueba de voto, la llamamos papeleta única electrónica, en alrededor de 500 juntas, precisamente derivado de eso, ¿verdad? Cada vez son menos las personas, por decirle, el 2010 fue la última ocasión donde en todas las mesas por lo menos había un representante propuesto por partidos políticos. Ya para 2022, más de 2.600 mesas de votación no tenían ningún representante de partidos políticos, ¿verdad? Entonces, y en esta ocasión no fue la excepción, o sea, seguimos con la tendencia que cada vez nos proponen menos personas
para el 2022, por ejemplo, del total que nos propusieron, que fueron alrededor de 18,000, al final del día de las elecciones solo llegaron 6,000, es decir, de miembros partidarios, cuando hubiéramos ocupado más de 40,000. Entonces hay que estar supliendo eso, y las personas, bien decía don Olman ahora, eran 2 jornadas, y eso era, así está todavía establecido legalmente, ¿verdad? Pero ahora no, son las mismas personas que llegan a las 5 de la mañana, les toca estarse hasta el cierre de la mesa, que a veces tienen que ser 14 horas o más, y hemos tenido algunos problemas que hemos venido desmejorando, por ejemplo, el tiempo que duran para cerrar la mesa y para que nos den el mensaje con la transmisión. ¿Cuál es la paradoja? Como decía don Olman, cada vez tenemos más partidos, tenemos un registro de 161 partidos, pero cada vez en las encuestas son más las personas que dicen que no les interesa, que no participan, que no simpatizan con ningún partido, al punto que en la última medición que tuvimos noticias de cara a las elecciones del 2022, ya llegábamos casi al 80% de las personas encuestadas decían que no les interesaba participar con ningún partido político. Hay una serie de causas que están detrás de eso, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay que encontrar cuáles serían las vías para revertir eso. No hay otra que la educación, es decir, no hay otra que volver los ojos a esas clases de estudios sociales, de cívica, de motivar a los jóvenes y de decirles, mire, esto no es un bien inagotable. Es decir, así como hemos disfrutado de esa paz, de esos derechos fundamentales, tenemos aquí un vecino muy cercano que usted ni siquiera puede decir que no me gusta el presidente o que no me gusta porque va preso o va afuera, ¿verdad? Que cualquier universidad que no se alinee, pues simplemente la cancelan. Ese tipo de derechos fundamentales que los hemos disfrutado no son eternos, es decir, no es que no son inagotables, no, podría pasar, ¿verdad? Ojalá que no tengamos realidades como las que están viviendo algunos hermanos latinoamericanos que tienen incluso que emigrar con todo y su familia porque no encuentran las condiciones en su país para poder desarrollar. Y qué triste es ver aquí en las calles de San José familias con niños pequeños durmiendo en las calles mientras están migrando hacia el norte y buscando un bienestar. Y esas condiciones de bienestar ojalá que las propiciemos en nuestro propio país, pero es responsabilidad de todo. Bien decía don Olman, lo mínimo es ir a votar, o sea, la mínima obligación que tenemos es ir a votar, pero ojalá nos involucramos, y no solo en partidos políticos, podemos involucrarnos en muchos otros grupos para ayuda a la comunidad, y hay muchos partidos a nivel cantonal, eso es lo bueno de estas elecciones, que han nacido de personas que quieren mejorar las condiciones de bienestar de su cantón y en muchos casos han tenido buen suceso, ¿verdad? Hay 3 o 4 o 5 cantones donde son partidos que han tenido no solo regidores sino hasta alcaldes de personas que no necesariamente, o puede ser que en otros participen en otros partidos, pero sí se han destacado por integrar las juntas de educación, por estar en las asociaciones de desarrollo comunal y ojalá que cada vez podamos encontrar más personas así. Hay un tema importante y es que hay muchas maneras de colaborar. Voy a dar un ejemplo muy claro en este momento. Nosotros estamos aquí este miércoles en la tarde, en el mes de enero, porque una comisión dentro del Colegio Federado, que es la Comisión Pensar en Costa Rica, que trabaja sobre estrategias hacia futuro, sobre análisis de problemas nacionales, decidió que se hicieran un par de programas específicamente para estimular que los profesionales en ingeniería y en arquitectura puedan ir a votar y lleven a sus familias a votar. Bueno, es una manera de colaborar, claro, ¿verdad? Si no sale esa iniciativa, a lo mejor aquí hoy se estaría hablando de otro tema totalmente diferente y totalmente desligado de la realidad nacional, que es una elección municipal. Pero entonces eso lo decimos un poco como motivación, ¿verdad? Así como nuestra comisión hace un esfuerzo por sensibilizar a la gente de la importancia que tiene una elección municipal en nuestra sociedad, pues igualmente la gente puede generar foros de discusión, mesas redondas, llevar a candidatos a diferentes grupos de interés, para que presenten sus propuestas. Hay una gran cantidad de maneras de ser parte del proceso que incluso no necesariamente significa estar en un partido específico. Antes de permitirles el mensaje, darles espacio para el mensaje final, además estamos en un país en donde yo recuerdo en otros procesos electorales, por ejemplo, como yo les decía, mi domicilio es en zona rural, había que reservar espacio en el autobús con mucho tiempo, era un servicio hasta gratuito para viajar porque queríamos ir a votar, aquí teníamos permiso de los sitios de trabajo en caso de que estuviésemos trabajando un domingo. En realidad tenemos tantas garantías, son tantos los beneficios, nos chinean en el buen sentido de tantas formas para que no aprovechemos esta posibilidad
no puede ser un lujo que nos demos. No puede ser un lujo que nos demos ninguno de nosotros y no podemos pensar en que solamente la crítica y el señalar a otro es suficiente, o señalar a la comunidad, el vecino, no, necesitamos hacer el cambio primero nosotros, y si usted nos está escuchando, compártalo, vaya y dígale a la gente en su casa, acompáñeme a votar, o pregúntele a su papá, a su abuelo, a alguien grande cómo fue esa experiencia, tal vez desde ahí usted se motive y pueda ir a las urnas porque lo necesitamos todo, y si hay gente que todavía no ha votado, que usted conoce que será su primer proceso de elección, invítelo a que viva esa experiencia y a que le quede interiorizado esta nueva cultura, así como por ejemplo, nosotros, como decía don Héctor, que hemos crecido con que algunas cosas son inagotables. Yo recuerdo que nos decían en la escuela, el agua es un recurso inagotable. Crecimos y nos dimos cuenta que no era cierto. Estamos en medio de una coyuntura donde sabemos que no es cierto. Y si pasó con el agua, que pensábamos que era infinita, nos puede pasar con la democracia. Así que no dejemos que esas cosas nos pasen. Les agradezco a ambos que nos acompañen y quisiera que puedan darle un mensaje final a quienes nos escuchan y nos ven en esta tarde de enero. Y ya casi de cara a ese domingo de urnas. Don Héctor, empiezo con usted. Claro, la responsabilidad más inmediata que tenemos ahorita como ciudadanos es ir a votar. Yo los invito a que se informen, que averigüen, que hagan un voto razonado. Hay muchas formas de saber cuáles son los candidatos, cuáles son los partidos que se están postulando en los diferentes cantones, cuáles son las propuestas que tienen. Ojalá, por ejemplo, en el tribunal pueden bajar una aplicación que tenemos, pueden ingresar a nuestras redes sociales, pueden ingresar a nuestras plataformas, a nuestra página web, o bien llamando, haciendo una llamada telefónica o enviando un mensaje de texto al número 1020. Ahí inmediatamente les vamos a contestar, miren, qué cantón, en qué distrito, en qué mesa vota, hasta que su número de elector. Y ahí mismo también en nuestras plataformas, en las redes sociales y demás, pueden encontrar enlaces para ver quiénes son las personas que se están postulando. Ojalá que hagamos de verdad ese voto razonado, ese voto inteligente, eso es la primera. Y la segunda obligación, que estemos pendientes del quehacer del gobierno local para exigirle responsabilidad, para llamarlos a cuentas. Tenemos representantes en todos los distritos, que es el síndico y los concejales de distrito. Utilicemos esas vías para hacer llegar nuestra voz también a la sede del Consejo Municipal y lograr mayor bienestar en nuestras comunidades. Gracias, don Héctor. Don Olman. Sí, tal vez hacer un poquito de énfasis también en la gente joven, ¿verdad? Que en este momento a veces uno los siente bastante alejados de la problemática nacional, por lo menos en algún porcentaje importante. No hace muchas elecciones, probablemente una de las elecciones nacionales se decidió por la participación muy activa de gente joven, que además porcentualmente era muy importante en el padrón, pero eso ya no se ve reflejado en las últimas elecciones, sobre todo en la última elección, donde como que hay un cambio en esa actitud. Más allá de eso, el profesional, el ciudadano joven, el muchacho que está trabajando o que está estudiando, tienen la posibilidad de ir a votar, tienen la posibilidad de cooperar con su cantón, de colaborar, de dar un aporte, debe de hacerlo, porque de eso parte mucho lo que va a hacer incluso todo el desarrollo de su vida futura. Así que también hacer un llamado de atención a los muchachos y las muchachas jóvenes que se interesen por la política, que es importante, es parte de la responsabilidad ciudadana que todos tenemos, y bueno, y qué mejor que en el cantón donde uno reside y donde uno puede aportar más rápidamente que si fuera una elección de tipo nacional. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Hagan la prueba mandando un mensaje de texto al 1020, ya yo lo mandé y ya me llegó ahí la información. Háganlo y si no están informados, hay muchos recursos para hacerlo ahora en redes sociales, en su comunidad. Vaya, acérquese al municipio, al consejo de distrito, informes a través de los medios tradicionales, de los no tradicionales, vaya a TikTok, vaya a la plataforma que desee, vaya al parque y se sienta a conversar con alguien y le pregunta, no se quede nada más en la casa, haga ese cambio que necesita su comunidad, si es que así es, y si usted siente que debe continuar, quien está, pues también vaya y extienda ese buen servicio que usted ha recibido en caso de que sea así. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Sinergia CEFIA Podcast. Si usted quiere enviarnos algún comentario sobre otros temas que pudiéramos abordar, recuerden que pueden hacerlo a través del correo electrónico sinergia@cefia.cr. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan una linda tarde. Gracias por escucharnos. Conversemos a través de nuestras redes sociales y por el correo electrónico sinergia@cefia.cr. Sinergia CEFIA Podcast.